Bienvenidos a Mitología y Enigmas, un espacio donde exploramos los misterios más profundos de las civilizaciones antiguas, los dioses que marcaron la historia y los enigmas que aún desafían nuestra comprensión. Hoy vamos a sumergirnos en un viaje fascinante, donde mito, historia y misterio se entrelazan para revelarnos secretos olvidados por el tiempo. Prepárate para escuchar relatos que te transportarán a épocas remotas, a templos sagrados, a ciudades perdidas y a los reinos de los dioses. Este es un espacio para quienes aman las preguntas sin respuesta y desean descubrir lo que se oculta detrás de los grandes enigmas de la humanidad. Desde los albores de la civilización, el ser humano ha buscado dejar huellas imborrables en la tierra, marcas que desafiaran al tiempo y hablaran de su ingenio, su poder y su deseo de eternidad. En ese impulso nació la noción de las maravillas, obras que no eran simplemente construcciones, sino desafíos al orden natural, intentos de tocar lo divino con manos mortales. Así surgieron las que más tarde serían conocidas como las 7 maravillas del mundo antiguo, un catálogo de grandeza compilado por viajeros, poetas e historiadores que vieron en estas estructuras no solo piedra y ladrillo, sino sueños convertidos en realidad. Lo fascinante de este listado no es únicamente la magnitud de las obras, sino lo que representan en la mente de quienes las contemplaron. Para los antiguos, recorrerlas era casi como peregrinar por el mismo corazón de la humanidad. Cada maravilla no se alzaba solamente para embellecer el paisaje, sino para contar una historia, para servir como puente entre lo humano y lo divino, entre la fragilidad de la vida y la búsqueda de la inmortalidad. La idea de un catálogo de maravillas nació entre los griegos helenísticos, que eran grandes viajeros y cronistas. Cuando Alejandro Magno abrió rutas hacia Egipto, Persia y más allá, el mundo griego se expandió, y con él la curiosidad por todo lo que había fuera de sus fronteras. Fue en ese contexto cuando escritores como Filón de Bizancio y Antípatro de Sidón comenzaron a enumerar las construcciones que más les habían impresionado. Lo que hicieron no fue solamente un inventario, sino la construcción de un mito colectivo, 7 monumentos que condensaban la capacidad humana de soñar y de crear. ¿Por qué 7? El número tenía un valor simbólico, asociado al orden cósmico, a la perfección y a la armonía. 7 eran los planetas conocidos entonces, 7 las cuerdas de la lira, 7 las notas de la escala musical, 7 los días de la semana. Enumerar 7 maravillas era una manera de dar al listado una dimensión casi sagrada, como si estas obras no solo pertenecieran a la Tierra, sino también al cosmos. Al pensar en ellas, es inevitable preguntarse qué unía estas maravillas tan distintas entre sí: pirámides, jardines, templos, mausoleos, estatuas colosales, faros gigantes. Todas respondían a un deseo profundo: desafiar los límites. Ya fuera el límite de la gravedad, levantando estructuras que parecían imposibles, el límite de la naturaleza, creando jardines colgantes en medio del desierto, o el límite de la muerte, erigiendo tumbas que prometían vencer al olvido. Las 7 maravillas no eran solo logros arquitectónicos, eran símbolos de poder político y religioso. Los faraones, los reyes y los tiranos que ordenaron su construcción no pensaban únicamente en el embellecimiento de sus reinos. Querían dejar claro que su poder era tan grande que podía rivalizar con el de los dioses. Al contemplar cada una de estas obras, la gente común comprendía que estaba en presencia de algo que trascendía su vida breve, y ese asombro reforzaba la idea de que sus gobernantes tenían un vínculo especial con lo divino. Lo más enigmático es que, de esas 7 maravillas, solo una sigue en pie hoy: las pirámides de Giza. Las demás fueron devoradas por terremotos, incendios, guerras o el simple paso del tiempo. Y sin embargo, su memoria no murió. Siguen vivas en las descripciones de los antiguos y en nuestra imaginación colectiva. El mero hecho de que las recordemos 2 milenios después demuestra que alcanzaron su objetivo: trascender. Imaginar las 7 maravillas es, en cierto modo, reconstruir un mundo perdido. Los viajeros que las vieron en su esplendor hablaron de ellas con palabras cargadas de asombro. Decían que al contemplar el coloso de Rodas parecía que un dios se alzaba sobre el mar, o que el faro de Alejandría brillaba como una estrella en la tierra. Decían que la estatua de Zeus en Olimpia transmitía tal majestad que quien la miraba se sentía diminuto, y que el templo de Artemisa estaba adornado con tanta riqueza que parecía un palacio celestial. Cada maravilla tenía su misterio, su leyenda, su motivo para existir. Juntas componían un mapa de la ambición humana en la antigüedad. Hoy, mientras nos preparamos para recorrerlas una por una en este viaje narrativo, podemos sentir que no estamos hablando únicamente de ruinas, sino de espejos que reflejan quiénes somos y hacia dónde queremos ir como especie. Querido oyente,
Acompáñanos en esta travesía a través de las 7 maravillas del mundo antiguo. A medida que descubramos sus historias, reflexionaremos sobre lo que significaban para quienes las construyeron y lo que aún significan para nosotros. Y mientras seguimos, nos gustaría que nos cuentes, ¿desde dónde nos escuchas hoy? Déjalo en los comentarios, porque así nuestra comunidad de exploradores del misterio se conecta alrededor del mundo. Cuando hablamos de las 7 maravillas del mundo antiguo, la primera que surge de inmediato es también la más antigua y la única que todavía permanece en pie, las pirámides de Giza. Situadas en la meseta desértica a orillas del Nilo, frente a la ciudad que más tarde se convertiría en El Cairo, estas estructuras han fascinado a viajeros, arqueólogos y soñadores durante más de 4 milenios. Representan no solo la grandeza de Egipto, sino también el misterio que rodea a toda civilización que intenta desafiar el tiempo. La Gran Pirámide, construida para el faraón Keops alrededor del año 2560 a.C., se eleva con una majestuosidad que parece imposible incluso para nuestros ojos modernos. Originalmente medía unos 146 metros de altura, lo que la convirtió durante casi 4000 años en la estructura más alta construida por el ser humano. Para imaginar su escala basta recordar que estaba formada por más de 2 millones de bloques de piedra, algunos de varias toneladas, perfectamente alineados para formar una geometría tan precisa que aún hoy resulta desconcertante. Los griegos, cuando comenzaron a catalogar las maravillas, no pudieron ignorar a la Gran Pirámide. Aunque para ellos ya era una construcción muy antigua, la consideraban un testimonio eterno del ingenio humano. No era solo su tamaño lo que los impresionaba, sino la perfección de sus proporciones, la alineación con los puntos cardinales, la manera en que los bloques encajaban como si hubieran sido cortados por instrumentos imposibles de concebir en la antigüedad. Alrededor de las pirámides surgieron mitos y especulaciones que alimentan hasta hoy la imaginación popular. Algunos afirmaban que habían sido construidas con ayuda de los dioses, otros con el conocimiento secreto de una civilización perdida. Incluso en la Edad Media, viajeros árabes creían que las pirámides contenían los secretos del universo y que eran cofres gigantes creados para resguardar conocimientos prohibidos. Esa aura de misterio no ha desaparecido. A pesar de siglos de estudios, aún quedan preguntas sin respuesta. ¿Cómo lograron mover y colocar los enormes bloques con tanta precisión? ¿Qué simbolismos ocultos guardan sus pasadizos y cámaras interiores? Más allá de los enigmas, las pirámides tenían un propósito claro en la mentalidad egipcia. Eran tumbas, pero no tumbas comunes. Los faraones, considerados dioses en la tierra, necesitaban un lugar que asegurara su tránsito hacia la eternidad. Cada pirámide era una especie de escalera cósmica, un puente que permitía al alma del faraón unirse con las estrellas. La forma piramidal, apuntando al cielo, era un recordatorio permanente de esa aspiración de ascender al mundo divino. Junto a la Gran Pirámide de Keops se alzan las de Kefren y Micerinos, completando el conjunto de Giza. Cada una guarda su propio misterio. Kefren, hijo de Keops, construyó una pirámide ligeramente más pequeña, pero con un truco visual. La situó sobre un terreno más elevado y la recubrió con una capa de piedra caliza pulida en la cima, lo que le daba un brillo que la hacía parecer más alta y resplandeciente. Micerinos, nieto de Keops, levantó la más modesta de las tres, pero su interior estaba adornado con riquezas y una complejidad que compensaba su tamaño. Frente a estas pirámides descansa otro enigma, la Esfinge de Giza. Con cuerpo de león y rostro humano, su figura vigilante parece custodiar las tumbas reales y el horizonte del desierto. Muchos la relacionan con Kefren, aunque su origen exacto sigue siendo discutido. Para los antiguos griegos, contemplar la Esfinge junto a las pirámides era como entrar en un reino donde lo humano y lo divino se fusionaban. Los viajeros que llegaron a Egipto describían las pirámides como si fueran obras de magia. Heródoto, el gran historiador griego, relató con asombro las historias de miles de trabajadores que dedicaron décadas a mover piedras gigantescas, alimentados por una organización férrea. Otros hablaban de pasajes secretos, de tesoros ocultos y de maldiciones. Con el tiempo, la visión de las pirámides fue transformándose. Pasaron de ser símbolos de poder faraónico a convertirse en inspiración para filósofos, místicos y exploradores que veían en ellas un reflejo del misterio de la existencia misma. Hoy, al contemplarlas, no solo vemos un monumento de piedra. Vemos el eco de una civilización que entendía la vida como tránsito hacia la eternidad. Vemos la obsesión por desafiar la muerte, por asegurar que la memoria del faraón no se desvaneciera nunca. Y al mismo tiempo, nos enfrentamos con nuestra propia pequeñez.
Quien se coloca al pie de la Gran Pirámide siente que su vida es un instante frente a la inmensidad del tiempo. La inclusión de las pirámides de Giza en la lista de las maravillas no es casualidad. Son, en muchos sentidos, el modelo de lo que significa una maravilla, una obra que excede la funcionalidad y se convierte en símbolo, en mito, en misterio eterno. De todas las maravillas, solo ellas resistieron el paso de milenios, y en ese hecho hay un mensaje silencioso: lo que fue concebido para la eternidad puede, en algunos casos, alcanzarla. Querido oyente, ¿qué sientes al imaginarte frente a la Gran Pirámide, contemplando esas moles de piedra que han desafiado el tiempo? Déjanos tu comentario y cuéntanos desde dónde nos escuchas, porque tu voz es parte de esta comunidad que revive juntos los grandes enigmas de la antigüedad. Entre todas las maravillas del mundo antiguo, quizá ninguna despierte tanto misterio como los jardines colgantes de Babilonia. Mientras que las pirámides aún se levantan bajo el sol egipcio y el faro de Alejandría dejó huellas claras en las crónicas, los jardines babilónicos se mueven en la frontera entre la historia y el mito. Nadie sabe con certeza dónde estuvieron, ni siquiera si existieron tal como los describieron los cronistas griegos. Y sin embargo, su leyenda ha sobrevivido durante siglos, alimentando la imaginación colectiva como si fueran un Edén creado por manos humanas en medio del desierto. Babilonia, la gran ciudad a orillas del Éufrates, fue uno de los centros más esplendorosos de la antigüedad. Su nombre evoca torres inmensas, como la célebre Torre de Babel, murallas tan anchas que carros de guerra podían recorrerlas, y templos dedicados a los dioses mesopotámicos. En medio de esa grandeza surgió la historia de un rey que quiso regalar a su esposa un pedazo de su tierra natal. Nabucodonosor II, según cuentan, mandó construir los jardines colgantes en el siglo VI a.C. para complacer a su reina Amitis de Media, quien añoraba las montañas verdes de su tierra. Así, en pleno corazón de Mesopotamia, donde el paisaje era árido y polvoriento, se levantó una maravilla que imitaba la frescura de los bosques y montes. Los relatos antiguos los describen como una serie de terrazas escalonadas que se alzaban como un teatro vegetal frente al sol del desierto. Cada terraza estaba cubierta de tierra fértil donde crecían árboles, flores y enredaderas que caían hacia abajo como cortinas de verdor. El espectáculo debía ser sobrecogedor. En una tierra de arena y calor abrasador, aparecía de pronto una montaña artificial cubierta de vida. El agua fluía en abundancia, alimentando la vegetación, lo que implica que los babilonios dominaron sistemas de riego avanzados, quizá con norias o bombas hidráulicas que elevaban el agua del Éufrates hasta las alturas de las terrazas. Para los griegos que viajaron por esas tierras, los jardines colgantes eran una prueba de la capacidad humana para doblegar la naturaleza. No se trataba de un simple adorno, sino de un prodigio de ingeniería. Las columnas y arcos sostenían toneladas de tierra y vegetación, mientras que los canales distribuían el agua como si un río flotara en el aire. Todo eso hacía que pareciera un milagro en sí mismo. Y sin embargo, las dudas comienzan cuando observamos la ausencia de pruebas arqueológicas concluyentes. Ninguna ruina claramente identificada como parte de los jardines ha sido hallada en Babilonia. Algunos investigadores creen que nunca existieron y que se trató de un mito literario alimentado por las ganas de los griegos de describir maravillas exóticas en Oriente. Otros sugieren que, en realidad, los jardines pudieron haber estado en Nínive, la capital asiria, y no en Babilonia. Más allá de su ubicación exacta, los jardines colgantes encarnan un símbolo universal: la capacidad de crear belleza en el lugar más inhóspito. Su imagen ha recorrido los siglos y sigue fascinando a artistas, escritores y viajeros. Se los ha representado en pinturas, grabados y relatos que intentan reconstruir lo que nunca hemos visto con nuestros propios ojos. Su aura de misterio, paradójicamente, los hace aún más inmortales. Imaginemos por un momento a los habitantes de Babilonia ascendiendo las terrazas. Al caminar entre árboles frutales y flores exóticas, debían sentir que estaban en un santuario de los dioses, un fragmento del paraíso en la tierra. Para la reina Amitis, cada planta sería un puente con su hogar perdido, una forma de traer las montañas de Media a la planicie babilónica. Para Nabucodonosor, en cambio, era un acto de poder, mostrar al mundo que incluso el desierto podía florecer bajo su mandato. El recuerdo de los jardines colgantes nos habla también de la importancia que los antiguos daban a la naturaleza domesticada. No bastaba con tener palacios y murallas, era necesario demostrar que la realeza podía dominar incluso la vida vegetal, convertir lo imposible en cotidiano. En ese gesto hay una ambición profundamente humana,
no aceptar los límites que impone el entorno y transformar la realidad en algo más cercano al ideal. Quizá por eso, aunque no tengamos ruinas que los confirmen, seguimos evocando los jardines colgantes como una de las 7 maravillas. Representan no solo la belleza perdida, sino también la nostalgia de lo imposible. Son un recordatorio de que los sueños humanos, aunque no siempre dejen rastros físicos, pueden perdurar en la memoria y en la imaginación. Querido oyente, ¿qué piensas tú? ¿Crees que los jardines colgantes existieron realmente en Babilonia o fueron una leyenda construida por viajeros y cronistas? Déjanos tu comentario y cuéntanos desde dónde nos escuchas, porque juntos mantenemos vivo este viaje por las maravillas del mundo antiguo. En el corazón de la Grecia antigua, en un lugar sagrado donde los pueblos helenos dejaban de lado sus disputas para reunirse en los Juegos Olímpicos, se alzaba una de las maravillas más impresionantes del mundo antiguo, la estatua de Zeus en Olimpia. No era solo una obra de arte monumental, era un símbolo vivo de la religión, la política y la identidad griega, un recordatorio de que los dioses observaban desde lo alto cada triunfo y cada derrota humana. La estatua fue creada en el siglo V a.C. por Fidias, el escultor más célebre de la Grecia clásica. Fidias ya había dejado su huella en el Partenón de Atenas, y su talento fue convocado para dar forma a la figura del dios supremo del Olimpo. Zeus debía estar representado no como un simple guardián, sino como la encarnación de la justicia y la autoridad divina. Para ello, Fidias concibió una imagen descomunal, más de 12 metros de altura, ocupando por completo el interior del templo dedicado al dios en Olimpia. La descripción que nos llega de los cronistas antiguos es sobrecogedora. Zeus aparecía sentado en un trono majestuoso, hecho de marfil y oro, adornado con gemas y figuras mitológicas. Su rostro transmitía serenidad y poder al mismo tiempo. En su mano derecha sostenía a Nike, la diosa de la victoria, símbolo de su dominio sobre los destinos humanos. En la izquierda, un cetro coronado por un águila, el animal que lo acompañaba como mensajero divino. La proporción de la estatua era tal que, según se decía, si Zeus se hubiera puesto de pie, habría roto el techo del templo. Quienes entraban en el recinto sagrado quedaban sobrecogidos por la impresión de estar frente al propio Dios. La combinación de oro, marfil y la luz que penetraba por las aberturas creaba un efecto casi sobrenatural. El historiador Estrabón escribió que la obra de Fidias transmitía tal grandeza que parecía que Zeus realmente habitaba allí, en cuerpo y espíritu. Otros decían que el escultor había logrado captar no solo la apariencia del dios, sino su esencia misma. La estatua se convirtió rápidamente en un lugar de peregrinación. No bastaba con participar en los Juegos Olímpicos ni ofrecer sacrificios. Contemplar a Zeus en su esplendor era en sí mismo un acto religioso. Los griegos creían que quien miraba aquella imagen recibía una bendición, y muchos viajeros de todo el Mediterráneo acudían a Olimpia solo para verla. Se decía que incluso los romanos, al expandir su imperio, no pudieron evitar quedar maravillados por la figura del dios griego. El destino de la estatua, sin embargo, fue trágico. Durante siglos resistió, pero el declive del paganismo y el auge del cristianismo hicieron que perdiera su sentido original. Algunos relatos dicen que fue trasladada a Constantinopla, donde terminó destruida en un incendio. Otros creen que se perdió en Olimpia misma, devorada por el paso del tiempo y los terremotos que azotaron la región. Lo cierto es que nada de ella sobrevive hoy, salvo las descripciones de quienes la contemplaron y las monedas y relieves que intentaron inmortalizarla. La ausencia física de la estatua aumenta su poder simbólico. Se convirtió en un mito dentro de un mito, en la representación de la Grecia que aspiraba a elevar lo humano hacia lo divino a través del arte. Hoy, al recordar la estatua de Zeus, recordamos también la importancia que los griegos daban a la belleza, la armonía y la grandeza espiritual. Era un recordatorio de que el arte no era un simple adorno, sino un camino hacia lo sagrado. Pensar en Fidias trabajando en su taller, modelando con paciencia cada detalle del rostro y del trono, nos conecta con la pasión humana por capturar lo inalcanzable. No se trataba de representar un dios de forma realista, sino de hacer que la presencia del dios se sintiera en el corazón de quien lo miraba. Ese es el verdadero poder de las maravillas, no solo existir en la materia, sino despertar un sentimiento que atraviesa el tiempo. Querido oyente, ¿qué sentirías al entrar en el templo de Olimpia y encontrarte frente a un Zeus de 12 metros, radiante en oro y marfil? Cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchas, porque tu voz nos ayuda a seguir compartiendo juntos los enigmas y maravillas del mundo antiguo.
En la costa occidental de Asia Menor, en la ciudad de Éfeso, hoy territorio de Turquía, se levantaba una de las maravillas más deslumbrantes de la antigüedad, el templo de Artemisa. No era solo un lugar de culto, sino también una obra arquitectónica tan grandiosa que los antiguos decían que ninguna otra construcción humana podía compararse con su esplendor. Allí, la religión, el arte y el poder político se entrelazaban en un símbolo que trascendió su tiempo. Artemisa, diosa de la caza, de la naturaleza salvaje y de la fertilidad, era venerada en Éfeso con un culto particular que mezclaba tradiciones griegas y orientales. No se trataba de la Artemisa esbelta y atlética que conocemos en las esculturas clásicas, sino de una figura más compleja, asociada a la fecundidad, representada con múltiples atributos en su cuerpo. Para honrarla, los efesios construyeron un santuario tan majestuoso que superaba en tamaño y riqueza a cualquier otro templo griego. El templo fue erigido alrededor del siglo VI a.C., bajo el patrocinio del rey Creso de Lidia, famoso por su inmensa fortuna. Los arquitectos Calícrates y Quersifrón diseñaron un edificio monumental. Más de 100 columnas de casi 20 metros de altura rodeaban la estructura, creando una sensación de bosque sagrado en piedra. Cada columna estaba tallada con detalle, y los mármoles blancos resplandecían bajo el sol. El interior estaba decorado con esculturas y relieves que narraban mitos y glorificaban a la diosa. Los relatos antiguos hablan del asombro que producía contemplarlo. El poeta Antípatro de Sidón, que recorrió varias de las maravillas, confesó que al ver el templo de Artemisa, todas las demás obras parecían eclipsarse. Decía que, al contemplar sus columnas que se alzaban hasta las nubes, reconoció que estaba en presencia de algo verdaderamente divino. Pero el templo no fue solo un centro religioso. También funcionaba como un espacio social y económico. En sus patios se celebraban ferias, se realizaban transacciones comerciales y se refugiaban viajeros y peregrinos. El templo de Artemisa era considerado un lugar de asilo. Cualquiera que buscara protección dentro de sus muros estaba bajo la salvaguarda de la diosa. De esa manera, combinaba lo sagrado con lo práctico, convirtiéndose en el corazón de la vida efesia. La historia del templo, sin embargo, estuvo marcada por la tragedia. En el año 356 a.C., un hombre llamado Erostrato incendió el edificio con el único propósito de inmortalizar su nombre. Paradójicamente, lo logró. Aunque los efesios prohibieron mencionarlo, su acto quedó registrado en las crónicas y pasó a la posteridad. El templo fue destruido en esa noche fatídica, justo, según cuenta la leyenda, cuando nació Alejandro Magno. Los antiguos veían en esa coincidencia un signo del destino, como si la diosa hubiera estado demasiado ocupada atendiendo al futuro conquistador del mundo para proteger su morada. El templo de Artemisa fue reconstruido con aún más grandeza en el siglo IV a.C., financiado en parte por las riquezas de Alejandro. La nueva versión mantenía las proporciones monumentales y añadía esculturas aún más elaboradas. Durante siglos volvió a ser un centro de devoción y orgullo, hasta que las invasiones y el avance del cristianismo lo llevaron a su declive. Finalmente, los godos lo saquearon en el siglo III después de Cristo, y con el tiempo sus piedras fueron reutilizadas en otras construcciones. Hoy, apenas unas pocas columnas en pie recuerdan el esplendor de lo que fue. El destino del templo de Artemisa nos habla de la fragilidad de las maravillas. Ni siquiera las construcciones más grandiosas están a salvo del fuego, de la guerra y del paso del tiempo. Y sin embargo, su memoria sigue viva, no solo en los relatos antiguos, sino también en la imaginación colectiva. Cuando pensamos en él, no vemos ruinas, vemos un bosque de columnas brillando en mármol blanco, escuchamos el murmullo de los peregrinos y sentimos la presencia de una diosa poderosa. El templo de Artemisa encarna el deseo humano de crear espacios que unan lo divino con lo terrenal, lo sagrado con lo cotidiano. Fue un refugio, un mercado, un santuario y un símbolo. Y aunque hoy solo quedan vestigios, su recuerdo aún inspira la idea de que la grandeza puede surgir cuando la fe y el ingenio se encuentran. Querido oyente, ¿qué piensas de esta historia? ¿Te imaginas caminando entre aquellas columnas gigantescas, sintiendo que cada piedra estaba dedicada a una diosa que protegía a todos? Déjanos tu comentario y cuéntanos desde dónde nos escuchas, porque tu voz ayuda a mantener vivas estas maravillas perdidas. En la ciudad costera de Halicarnaso, en Asia Menor, lo que hoy es Bodrum, Turquía, se levantaba una construcción que unía la majestuosidad de un palacio con la solemnidad de una tumba, el mausoleo de Halicarnaso. Este monumento funerario fue tan imponente y singular que dio origen a la palabra mausoleo,
usada hasta hoy para designar cualquier tumba monumental. Su historia es una mezcla de amor, poder y arte, y refleja cómo incluso la muerte podía transformarse en una maravilla que desafiara al tiempo. El mausoleo fue erigido en el siglo IV a.C. para Mausolo, un sátrapa, gobernador persa, que gobernaba Caria con cierta independencia bajo el imperio aqueménida. Tras su muerte, su esposa y hermana Artemisia II decidió honrarlo con un monumento que superara a cualquier tumba conocida. El gesto no era solo político, sino profundamente personal. Artemisia lloraba a Mausolo con una devoción que los antiguos consideraron legendaria. Según las crónicas, bebió incluso una mezcla de cenizas de su esposo con vino, como símbolo de unión eterna. Para construir el mausoleo, Artemisia contrató a los arquitectos griegos más célebres de la época, Sátiro y Piteo. Juntos diseñaron un edificio que combinaba estilos arquitectónicos griego, egipcio y anatolio, creando una síntesis única que sorprendió a todos. La base era un podio rectangular de casi 40 metros de altura, adornado con relieves esculpidos que narraban batallas y mitos. Sobre él se alzaban columnas jónicas que rodeaban la tumba, creando la apariencia de un templo. Encima, una pirámide escalonada coronaba el conjunto, y en la cúspide, una escultura monumental representaba un carro tirado por caballos en el que Mausolo y Artemisia ascendían simbólicamente hacia la eternidad. La altura total alcanzaba cerca de 45 metros, lo que lo convertía en una de las estructuras más altas y grandiosas de su tiempo. Los mejores escultores griegos participaron en su decoración: Escopas, Leocares, Timoteo y Briaxis, cuyos nombres pasaron a la historia gracias a esta obra. Cada lado del mausoleo estaba cubierto de esculturas que mostraban escenas de lucha entre griegos y amazonas, dioses y gigantes, hombres y bestias, como si quisieran reflejar el eterno combate entre la vida y la muerte. Los viajeros que lo contemplaron quedaron impactados por su belleza y armonía. El escritor romano Plinio el Viejo lo describió como una obra incomparable, donde arquitectura y escultura se fusionaban a la perfección. El mausoleo no era solo una tumba, era un poema en piedra dedicado a la memoria de un gobernante y al amor de una esposa. El destino del mausoleo, sin embargo, fue similar al de muchas maravillas. Resistió durante siglos, pero no para siempre. Artemisia murió apenas 2 años después que Mausolo, y ambos fueron enterrados en el monumento que ella había encargado. Con el tiempo, la ciudad fue asediada y golpeada por terremotos. En la Edad Media, los caballeros de la Orden de San Juan utilizaron sus restos para fortificar el castillo de Bodrum. Hoy apenas quedan fragmentos dispersos en museos, especialmente en el Museo Británico, donde se exhiben esculturas y relieves rescatados. Lo que perdura, más allá de las ruinas, es el simbolismo del mausoleo. Era una obra nacida de la muerte, pero destinada a inmortalizar la memoria. Representaba el deseo humano de que el amor y el poder no se disolvieran en el olvido, sino que se mantuvieran presentes en el horizonte. Artemisia quiso que Mausolo viviera para siempre en piedra, y en cierto modo lo consiguió. Su tumba sigue siendo recordada más de 2000 años después. El mausoleo de Halicarnaso nos habla de cómo las maravillas no son solo logros materiales, sino también expresiones de sentimientos profundos. En este caso, el duelo y el amor se convirtieron en un monumento que deslumbró al mundo antiguo. Su influencia fue tan grande que cada mausoleo posterior, desde los emperadores romanos hasta los reyes modernos, lleva en su nombre la memoria de Mausolo y Artemisia. Querido oyente, ¿qué piensas de esta historia? ¿Crees que el amor puede realmente desafiar a la muerte cuando se transforma en arte y piedra? Déjanos tu comentario y cuéntanos desde dónde nos escuchas, porque juntos mantenemos vivo el legado de las maravillas del mundo antiguo. En la isla de Rodas, donde el sol brilla con intensidad y los navegantes encontraban refugio antes de lanzarse al Mediterráneo, se erguía una de las estatuas más impresionantes jamás concebidas, el Coloso de Rodas. Esta maravilla, hecha de bronce, se convirtió en símbolo de orgullo y resiliencia para los rodios, que lograron transformar una victoria militar en un monumento que asombró al mundo antiguo. El coloso fue construido en el siglo III a.C. tras un acontecimiento decisivo. Rodas, una potencia naval y comercial, había resistido un asedio por parte de Demetrio Poliorcetes, uno de los generales sucesores de Alejandro Magno. Después de un largo enfrentamiento, los rodios no solo repelieron el ataque, sino que además capturaron un enorme botín de armas y máquinas de guerra. Con el bronce y el hierro de esos restos, decidieron levantar una estatua colosal en honor a su dios protector, Helios, el dios del sol. El escultor encargado fue Quers de Lindos, discípulo de Lisipo,
célebre por sus figuras de gran realismo. Se cuenta que la obra tardó 12 años en completarse y que alcanzaba unos 32 metros de altura, lo que la convertía en una de las estatuas más altas de la antigüedad. Para tener una idea, era casi tan grande como la Estatua de la Libertad sin su pedestal. Las descripciones antiguas presentan al coloso como una figura imponente que saludaba a los barcos que entraban al puerto de Rodas. Muchos relatos populares posteriores imaginaron que la estatua se erguía con las piernas abiertas, abarcando la entrada del puerto, mientras las naves pasaban por debajo. Aunque esta imagen es más mítica que realista, ya que ninguna fuente contemporánea la describe así, refleja la magnitud con que la obra fue percibida. Es probable que en realidad estuviera de pie sobre una base sólida, con una postura majestuosa y el rostro mirando hacia el horizonte marino. El coloso no era solo una estatua, era un mensaje al mundo. Representaba la libertad y la fuerza de Rodas, su capacidad de sobrevivir ante enemigos poderosos y de transformar la guerra en gloria. Los viajeros que la contemplaban sentían que estaban frente a un guardián divino, un sol hecho de bronce que protegía la isla. La luz del amanecer, al reflejarse en la superficie metálica, debía de crear un espectáculo impresionante, como si Helios mismo bajara del cielo para bendecir a su pueblo. Lamentablemente, el coloso tuvo una vida breve. Apenas 56 años después de su construcción, un gran terremoto azotó Rodas en el 226 a.C., derribando la estatua. Los fragmentos del gigante permanecieron esparcidos en el suelo durante siglos, y aún en ruinas seguían causando asombro. El historiador Plinio el Viejo relató que incluso caído, las piezas del coloso impresionaban. Pocos hombres podían rodear con sus brazos un solo dedo, y las cavidades de las extremidades parecían cuevas en miniatura. Los rodios, siguiendo una advertencia del oráculo de Delfos, nunca reconstruyeron la estatua. Creían que Helios había decidido que no debía volver a levantarse. Así, los restos permanecieron expuestos hasta el siglo VII después de Cristo, cuando, según las crónicas, los árabes que invadieron la isla vendieron el bronce como chatarra. Desde entonces, el coloso se convirtió en un recuerdo, un mito y una ausencia poderosa. La huella del coloso, sin embargo, no desapareció. Se convirtió en símbolo de grandeza perdida, pero también de inspiración para obras posteriores. De hecho, cuando en el siglo XIX se construyó la Estatua de la Libertad en Nueva York, muchos la consideraron la heredera moderna del coloso de Rodas, un guardián en la entrada de un puerto, una figura que da la bienvenida a los navegantes y representa la libertad. Hoy, aunque nada queda de él en su forma original, el coloso sigue vivo en la imaginación. Su historia nos habla de cómo los pueblos buscan eternizar sus triunfos y de cómo incluso las obras más grandiosas pueden caer en un instante por la fuerza de la naturaleza. Pero también nos enseña que el recuerdo puede ser más fuerte que la piedra o el bronce. El coloso de Rodas, caído hace más de 2000 años, aún sigue en pie en la memoria humana. Querido oyente, ¿qué sentirías al llegar en barco a Rodas y ver una estatua de 30 metros reflejando la luz del sol, como si un dios custodiara la entrada del puerto? Déjanos tu comentario y cuéntanos desde dónde nos escuchas, porque juntos mantenemos vivos los ecos de las maravillas del mundo antiguo. En la costa egipcia, frente a la desembocadura del Nilo, se erguía una obra que no solo deslumbraba por su tamaño, sino que además cumplía una función vital: guiar a los navegantes a salvo hasta el puerto. El faro de Alejandría, también conocido como la Torre de Faros, fue una de las maravillas más prácticas y a la vez más enigmáticas del mundo antiguo. Más que un monumento, era una promesa de luz en medio de la oscuridad, un símbolo del poder egipcio y un recordatorio de que incluso la tecnología podía alcanzar la categoría de lo maravilloso. Su construcción comenzó bajo el reinado de Ptolomeo y se completó alrededor del 280 a.C., ya con Ptolomeo II Filadelfo en el trono. La ubicación elegida fue la pequeña isla de Faros, frente a Alejandría, ciudad fundada por Alejandro Magno que se había convertido en la joya del Mediterráneo. Alejandría era el corazón intelectual y comercial de Egipto, con su famosa biblioteca y su puerto estratégico, y necesitaba un símbolo que representara su grandeza. El faro cumplió ese rol a la perfección. Las fuentes antiguas lo describen como una torre de 3 niveles que alcanzaba más de 100 metros de altura, lo que la convertía en una de las estructuras más altas de la antigüedad. El primer nivel era cuadrado y macizo, el segundo octogonal y más estrecho, y el tercero cilíndrico, coronado por una estatua, probablemente de Zeus o de Poseidón. Durante el día, espejos de bronce pulido reflejaban la luz del sol hacia el mar,
Durante la noche, enormes hogueras ardían en su cima, proyectando un resplandor visible a decenas de kilómetros de distancia. Para los marineros, ver esa luz significaba esperanza y seguridad. El Mediterráneo era un mar traicionero, lleno de corrientes, tormentas y arrecifes ocultos. Llegar a Alejandría guiados por el faro era casi como ser recibidos por los dioses. De hecho, muchos viajeros lo describieron como un milagro humano, una montaña de piedra que se convertía en estrella para quienes navegaban en la oscuridad. El faro de Alejandría no solo era útil, también era una afirmación de poder. Los Ptolomeos querían que el mundo supiera que Egipto seguía siendo un reino majestuoso, heredero de los faraones y al mismo tiempo líder de la nueva era helenística. Desde el mar, la primera visión de Alejandría no eran sus palacios ni su biblioteca, sino el faro, erguido como guardián y emblema de la ciudad. Era un mensaje en piedra y fuego: aquí está el centro del mundo. Con el paso de los siglos, el faro se convirtió en leyenda. Algunos relatos decían que sus espejos podían concentrar los rayos del sol y quemar barcos enemigos a distancia, como un arma divina. Aunque probablemente esto sea un mito, muestra el aura de misterio que rodeaba a la torre. Otros viajeros contaban que dentro del faro había pasajes secretos, habitaciones ocultas e inscripciones mágicas. Todo eso convirtió al edificio en algo más que un instrumento. Era un símbolo del ingenio humano elevado al nivel de lo sagrado. El destino del faro, como el de tantas maravillas, fue trágico. Durante la Edad Media, 3 grandes terremotos, en los años 956, 1303 y 1323, dañaron severamente la estructura hasta que finalmente colapsó. Sus restos fueron usados más tarde para construir la fortaleza de Qaitbay, que aún hoy se levanta en el mismo lugar. Y sin embargo, la memoria del faro nunca se extinguió. Los árabes medievales lo seguían mencionando en sus crónicas como una de las mayores hazañas de la humanidad, y los marineros continuaban soñando con su luz. Hoy, cuando hablamos de faros en cualquier idioma, el de Alejandría sigue siendo la referencia por excelencia. Representa la unión entre lo práctico y lo mítico, entre la utilidad y la belleza. Era una torre que no solo iluminaba las aguas, sino también la imaginación. El faro de Alejandría nos recuerda que las maravillas no siempre son templos o tumbas, sino también obras que sirven a la vida diaria y que aún así logran trascender. Era la encarnación de la esperanza, un símbolo de cómo la humanidad puede enfrentar la oscuridad con ingenio y perseverancia. Querido oyente, ¿te imaginas llegar en barco a Alejandría en la noche y ver a lo lejos una luz que crece hasta convertirse en una torre gigantesca que parece tocar el cielo? Déjanos tu comentario y cuéntanos desde dónde nos escuchas, porque juntos mantenemos viva la memoria de las maravillas del mundo antiguo. Cuando pensamos en las 7 maravillas del mundo antiguo, solemos imaginarlas como monumentos aislados, suspendidos en un tiempo mítico. Pero en realidad, cada una de ellas estuvo viva en su época, rodeada de personas, de mercados, de templos menores, de calles y de sonidos cotidianos. No eran únicamente estructuras colosales, eran parte de la vida diaria de miles de hombres y mujeres que las contemplaban no con la mirada distante del turista moderno, sino con la familiaridad de quienes las tenían frente a sus ojos todos los días. Imaginemos por un momento la meseta de Giza en el Egipto faraónico. Las pirámides, con sus caras lisas recubiertas de piedra caliza blanca, brillaban al sol como montañas sagradas. Para los campesinos que trabajaban los campos cercanos, esas pirámides no eran reliquias arqueológicas, sino presencias constantes que dominaban el horizonte. Eran recordatorios visibles de la grandeza del faraón y de la religión que marcaba cada aspecto de la vida egipcia. Cada vez que el sol nacía o se ponía, su luz bañaba las pirámides, convirtiéndolas en símbolos vivos de la unión entre lo humano y lo divino. En Babilonia, los supuestos jardines colgantes, si realmente existieron, debieron de ser un espectáculo cotidiano para quienes habitaban en la ciudad. Los mercaderes que cruzaban el Éufrates y los artesanos que trabajaban en las calles debieron mirar hacia arriba y ver cómo la vegetación se derramaba desde las terrazas como cascadas verdes. Para los habitantes comunes, la visión de esos jardines era tanto un orgullo como una lección. Bajo el reinado de Nabucodonosor, hasta el desierto podía florecer. Era, en esencia, un recordatorio de que el poder de su rey era capaz de transformar la naturaleza misma. En Olimpia, la estatua de Zeus era el centro de un complejo religioso que bullía de actividad cada 4 años durante los Juegos Olímpicos. Miles de peregrinos llegaban desde distintas ciudades griegas, no solo para competir o presenciar las competencias, sino también para ofrecer sacrificios en el templo.
El humo de las ofrendas llenaba el aire, los sacerdotes recitaban himnos, y en medio de todo, los viajeros entraban en el templo para ver al Dios en toda su gloria. La estatua no era solo arte, era un punto de encuentro entre los griegos y su fe compartida. En Éfeso, el templo de Artemisa no era un lugar silencioso de contemplación, sino un centro vibrante de la vida comunitaria. Allí se celebraban festivales, procesiones, ferias comerciales y rituales. Los peregrinos llegaban con ofrendas, mientras los mercaderes aprovechaban la afluencia de visitantes para vender sus productos. El templo estaba vivo, con el bullicio de una ciudad que veía en la diosa no solo a una protectora espiritual, sino también a la fuente de su prosperidad. En Halicarnaso, el mausoleo era más que una tumba. Para los habitantes de la ciudad, representaba el poder de Mausolo y la devoción de Artemisia. Los visitantes podían admirar los relieves y esculturas que narraban historias heroicas, y seguramente lo contemplaban no con tristeza, sino con admiración por la grandeza que un gobernante podía alcanzar incluso después de la muerte. Era una manera de mantener la presencia del sátrapa viva en la memoria colectiva. En Rodas, el coloso se convirtió en parte del paisaje del puerto. Los marineros que llegaban lo veían como la primera señal de tierra firme, y los habitantes de la isla debieron sentir un orgullo inmenso cada vez que alzaban la vista hacia la estatua. Para los niños, crecer bajo la sombra del gigante debía de ser como vivir en un lugar bendecido por los dioses. El coloso no era solo una estatua, era un guardián, un protector de la isla. Y en Alejandría, el faro era tanto un símbolo como una herramienta. Los marineros confiaban en su luz para no perderse en la oscuridad, y los ciudadanos lo veían como el emblema de la grandeza de su ciudad. La vida en Alejandría estaba marcada por el bullicio del puerto, y el faro era el centro de esa actividad. De día reflejaba el sol, de noche ardía como una estrella sobre el mar. Era parte de la rutina de la ciudad, una presencia constante que recordaba a todos que vivían en un lugar privilegiado. Así, cada maravilla no era un objeto estático, sino un elemento vivo que modelaba la vida cotidiana. Eran escenarios donde la gente trabajaba, rezaba, comerciaba, celebraba y soñaba. Eran la prueba visible de que el poder humano podía crear belleza, y al mismo tiempo la confirmación de que la grandeza de los gobernantes se reflejaba en las piedras y en los monumentos que dejaban tras de sí. Querido oyente, ¿te imaginas vivir al pie de una de estas maravillas, verla no como un visitante ocasional, sino como parte de tu día a día? Déjanos tu comentario y cuéntanos desde dónde nos escuchas, porque juntos seguimos reviviendo la vida que rodeaba a las maravillas del mundo antiguo. Las 7 maravillas del mundo antiguo no solo vivieron en piedra, bronce o mármol. También sobrevivieron gracias a las palabras de los viajeros, poetas e historiadores que las describieron con asombro. En una época en que no existían fotografías ni grabados precisos, el único modo de transmitir la grandeza de estos monumentos era a través de los relatos escritos. Y fueron esas voces las que permitieron que, incluso después de que 6 de ellas desaparecieran físicamente, sigamos recordándolas y admirándolas. Uno de los primeros en dar forma a la idea de las maravillas fue Antípatro de Sidón, un poeta griego del siglo II a.C. En un epigrama célebre, enumeró lo que para él eran los monumentos más extraordinarios de su tiempo: las murallas de Babilonia, los jardines colgantes, la estatua de Zeus, el mausoleo de Halicarnaso, el coloso de Rodas, el faro de Alejandría y, sobre todo, las pirámides de Egipto. Antípatro no solo hacía una lista, con sus versos, dotaba de alma a estas construcciones, convirtiéndolas en símbolos de la capacidad humana de alcanzar lo sublime. Más tarde, Filón de Bizancio escribió un tratado titulado De Septe Morbis Spectaculis, sobre las 7 maravillas del mundo, en el que describía con detalle estas obras. Filón no buscaba solo impresionarse con su tamaño, sino resaltar la destreza técnica y la armonía estética que representaban. Sus textos transmiten la idea de que las maravillas no eran simples curiosidades, sino logros que demostraban hasta dónde podía llegar la civilización. Heródoto, el padre de la historia, aunque vivió antes de que existiera una lista definitiva de maravillas, dejó descripciones que influyeron en su construcción. Sus relatos sobre Egipto, Babilonia y el mundo oriental alimentaron el imaginario de los griegos, quienes encontraban en esas tierras lejanas un catálogo de lo increíble. De su pluma surgieron muchas de las historias que, con el tiempo, fueron adornadas y transformadas en mitos. Los romanos también contribuyeron a preservar la memoria de las maravillas. Estrabón, en su Geografía, recogió testimonios sobre varios de estos monumentos, destacando tanto su utilidad como su simbolismo.
Plinio el Viejo, por su parte, describió en su Historia Natural la magnitud del coloso de Rodas y el esplendor del mausoleo de Halicarnaso. Gracias a ellos, sabemos cómo los antiguos interpretaban estas construcciones, no solo como edificios, sino como hitos de la relación entre los hombres, los dioses y la naturaleza. Lo más interesante es que las descripciones antiguas a menudo variaban. Cada viajero veía lo que quería ver, o lo que su imaginación le permitía. Algunos exageraban las dimensiones, otros inventaban detalles fantásticos. Así, las maravillas comenzaron a adquirir un aura casi sobrenatural. Los jardines colgantes, por ejemplo, se volvieron más verdes y exuberantes en cada relato, aunque nunca hayamos hallado pruebas concretas de su existencia. El faro de Alejandría fue descrito como capaz de incendiar barcos con sus rayos, aunque esa sea una exageración evidente. Estas variaciones nos recuerdan que las maravillas vivían tanto en la realidad como en el terreno de la imaginación. Los relatos de los viajeros también tenían un efecto social y cultural. Quien regresaba de ver una maravilla se convertía en un testigo privilegiado. Narrar su experiencia le daba prestigio y lo colocaba en un lugar de autoridad dentro de su comunidad. No todos podían viajar hasta Egipto, Babilonia o Alejandría, pero todos podían escuchar a quien lo había hecho. De esa forma, las maravillas se convirtieron en un patrimonio compartido, accesible incluso para quienes nunca las verían en persona. Con el tiempo, los textos se copiaron, se tradujeron y se reinterpretaron. En la Edad Media, cuando muchas de estas maravillas ya no existían, las crónicas seguían circulando, manteniendo viva la memoria. Monjes y eruditos las copiaban en sus manuscritos, a veces adornándolas con ilustraciones que mezclaban la imaginación medieval con la herencia clásica. Así, las maravillas pasaron a formar parte del legado cultural de Occidente, influyendo en la forma en que generaciones enteras pensaban sobre la grandeza humana. Las palabras fueron tan poderosas que, incluso en ausencia de ruinas, las maravillas continuaron existiendo. De hecho, algunos historiadores señalan que el mito de las 7 maravillas es tanto un triunfo de la literatura como de la arquitectura. Lo que recordamos hoy no es solo lo que fue construido, sino lo que fue contado, repetido y soñado. Querido oyente, ¿qué opinas de este poder de la palabra? ¿Crees que las maravillas sobreviven más en la memoria y en los relatos que en la piedra misma? Déjanos tu comentario y cuéntanos desde dónde nos escuchas, porque tus palabras también ayudan a mantener vivo este viaje por los enigmas del pasado. La grandeza de las 7 maravillas del mundo antiguo no fue eterna. Una de las lecciones más profundas que nos dejan estas obras colosales es que, aunque parecían indestructibles en su época, casi todas fueron derribadas por las fuerzas implacables del tiempo, la naturaleza y la guerra. Su desaparición no borró su memoria, al contrario, la hizo más poderosa. Porque lo que se pierde, lo que ya no puede verse, a menudo se convierte en mito, en un relato que trasciende las ruinas y se adentra en la imaginación de quienes lo escuchan. Las pirámides de Giza son la excepción. Permanecen en pie como testigos silenciosos de una civilización desaparecida. Pero incluso ellas sufrieron el paso del tiempo. Su recubrimiento de piedra caliza blanca fue arrancado para reutilizarse en construcciones posteriores, dejando a la vista el núcleo escalonado que hoy conocemos. Lo que contemplamos no es exactamente lo que los egipcios admiraron hace 4 milenios, sino una versión desgastada, despojada, aunque igualmente majestuosa. La erosión del desierto, los saqueos y los siglos han transformado su apariencia, pero no han logrado borrar su esencia. Los jardines colgantes de Babilonia representan un misterio aún mayor. No tenemos pruebas arqueológicas de su existencia, y algunos estudiosos sugieren que nunca estuvieron en Babilonia, sino en Nínive, bajo el reinado asirio de Sennacherib. Otros creen que se trató de un mito literario que se transmitió de generación en generación hasta convertirse en una de las maravillas más celebradas. Si existieron, sin embargo, es probable que sucumbieran a la sequía, a la destrucción de la ciudad o al abandono. Su desaparición los convirtió en la maravilla más enigmática de todas, un recuerdo sin ruinas, un sueño que se resiste a morir. La estatua de Zeus en Olimpia, creada por Fidias, sobrevivió durante siglos como el corazón del santuario. Pero en el siglo V después de Cristo, con la expansión del cristianismo y la prohibición de los cultos paganos, el templo fue cerrado. Se cree que la estatua fue trasladada a Constantinopla, donde finalmente fue destruida en un incendio. Así, el dios que había reinado sobre Grecia en mármol y oro desapareció entre llamas, dejando solo descripciones que nos hablan de su grandeza.
El templo de Artemisa en Éfeso fue víctima de incendios y reconstrucciones múltiples. En una ocasión, un hombre llamado Erostrato lo incendió deliberadamente para asegurarse de que su nombre fuera recordado. Y aunque fue reconstruido, más tarde los godos lo arrasaron en sus invasiones, y finalmente los cristianos destruyeron lo que quedaba en su campaña contra los templos paganos. Hoy apenas unos restos de columnas emergen del suelo, como huesos de piedra que recuerdan que allí alguna vez se erigió una de las construcciones más magníficas del mundo. El mausoleo de Halicarnaso resistió durante siglos, admirado por romanos y bizantinos. Pero entre los siglos XII y XV, una serie de terremotos lo redujeron a escombros. Sus piedras fueron saqueadas y utilizadas para fortificar el castillo de los caballeros de San Juan en Bodrum. Así, la tumba que fue concebida para desafiar a la muerte terminó siendo desmantelada por las manos de quienes buscaban sobrevivir en tiempos de guerra. El Coloso de Rodas tuvo una vida corta. Apenas 56 años después de su construcción, un terremoto en el 226 a.C. lo derribó. La estatua colosal cayó y yació en el suelo durante siglos, convirtiéndose en una curiosidad aún más visitada en su estado de ruina que cuando estaba erguida. Los árabes, en el siglo VII, vendieron sus restos como chatarra, y se dice que fueron transportados en 900 camellos. El guardián de Rodas desapareció, pero su memoria quedó grabada en la idea misma de lo que significa un coloso. El faro de Alejandría resistió más tiempo. Durante más de un milenio guió a los navegantes en las aguas del Mediterráneo. Pero terremotos sucesivos en los siglos X, XIV y XV lo fueron debilitando hasta derrumbarlo casi por completo. Los mamelucos utilizaron sus restos para construir una fortaleza que aún se alza en la costa, como una sombra de lo que fue. Así, la estrella que brilló en el puerto más famoso del mundo antiguo se extinguió, aunque su luz aún arde en nuestra memoria. Lo fascinante es que, al desaparecer, estas maravillas se transformaron en símbolos aún más poderosos. Su ruina las elevó al territorio de la nostalgia y el mito. Lo que no podemos ver con nuestros propios ojos lo reconstruimos con la imaginación, y a veces lo engrandecemos más de lo que jamás fue. La pérdida las hizo eternas, porque ahora viven no en piedra, sino en la mente y el corazón de todos aquellos que siguen evocándolas. Querido oyente, ¿no es acaso irónico que lo que fue destruido se haya vuelto más inmortal que lo que permanece? Déjanos tu comentario y cuéntanos desde dónde nos escuchas, porque tu voz también ayuda a mantener encendida la memoria de las maravillas perdidas. La desaparición de casi todas las maravillas del mundo antiguo no puso fin a su influencia. Al contrario, su recuerdo se convirtió en semilla para nuevas inspiraciones, alimentando el arte, la arquitectura y la imaginación colectiva de generaciones posteriores. En la Edad Media y el Renacimiento, cuando Europa redescubría los textos clásicos, las maravillas se transformaron en modelos a imitar, en símbolos de la grandeza perdida que aún podía recuperarse. Durante la Edad Media, los monjes copiaban manuscritos que contenían descripciones de las maravillas. Aunque muchos no podían viajar para ver ruinas lejanas, las palabras de Heródoto, Filón de Bizancio o Antípatro de Sidón circulaban en los scriptoria, preservando el legado. A veces añadían ilustraciones, y esas imágenes medievales eran una mezcla de fantasía y tradición. Así, los jardines colgantes podían parecer un castillo feudal adornado con plantas, y el faro de Alejandría se asemejaba a una torre de vigilancia europea. Aunque anacrónicas, estas representaciones mantenían vivo el mito. El Renacimiento trajo un nuevo despertar. Los humanistas, fascinados por la herencia de Grecia y Roma, se lanzaron a estudiar las antiguas crónicas. Artistas y arquitectos comenzaron a imaginar cómo habrían sido aquellas construcciones. La obsesión por la proporción, la simetría y la grandeza llevó a que muchos edificios renacentistas se inspiraran en los relatos de las maravillas. El mausoleo de Halicarnaso, por ejemplo, dio origen a la palabra mausoleo, que desde entonces designa a cualquier tumba monumental. Reyes y nobles europeos mandaron erigir mausoleos inspirados en esa obra perdida, convencidos de que así emulaban la grandeza de la antigüedad. El templo de Artemisa, con su bosque de columnas, inspiró a arquitectos que buscaban recrear la magnificencia de los templos clásicos. Sus ecos pueden verse en el Renacimiento italiano y en las iglesias barrocas, donde el uso de columnas colosales evocaba la misma sensación de asombro. Incluso en épocas posteriores, como en el neoclasicismo del siglo XVIII, los arquitectos retomaron esta herencia, levantando edificios que parecían modernos templos griegos. El Coloso de Rodas dejó una huella profunda en la imaginación artística.
Pintores y grabadores medievales lo representaban de pie con las piernas abiertas sobre la entrada del puerto, aunque esta imagen sea físicamente imposible. Esa visión fantástica, repetida una y otra vez, convirtió al coloso en un ícono de lo imposible. Y aunque nunca existió de esa manera, esa versión imaginada viajó a través de los siglos y sigue apareciendo en representaciones modernas, desde libros hasta películas. El faro de Alejandría también inspiró a generaciones de ingenieros. Su diseño fue estudiado como modelo de lo que debía ser una torre de señalización marítima. Durante el Renacimiento, los arquitectos soñaban con construir nuevas torres que pudieran guiar a los navegantes, y aunque ninguna alcanzó el esplendor del original, la idea de que una construcción podía iluminar y proteger a los viajeros siguió viva. Incluso hoy, cada faro que brilla en las costas del mundo es un descendiente simbólico de aquel que dominaba el Mediterráneo. Las pirámides de Egipto nunca dejaron de asombrar. Durante el Renacimiento, cuando los europeos comenzaron a viajar más allá de sus fronteras, muchos quedaron fascinados al contemplar esas montañas de piedra que aún se alzaban en el desierto. Escritores y viajeros describieron su perfección geométrica y se preguntaron cómo un pueblo tan antiguo había logrado una hazaña semejante. El misterio de su construcción alimentó teorías, algunas racionales y otras fantásticas, que llegaban a atribuirlas a gigantes o incluso a seres de otros mundos. Los jardines colgantes, aunque invisibles en la realidad, florecieron en la literatura y en el arte. Poetas renacentistas los describían como un paraíso terrenal, un Edén creado por el hombre. Su mito se convirtió en un ideal estético, el jardín elevado, el espacio donde la naturaleza era domada y transformada en espectáculo. Los palacios europeos del Renacimiento y el Barroco, con sus terrazas y jardines ornamentales, en parte buscaban recrear aquella visión perdida. Más allá de la arquitectura y el arte, las maravillas se convirtieron en símbolos de lo que el ser humano podía lograr cuando unía técnica, poder y ambición. Inspiraban a los gobernantes, que buscaban dejar su huella construyendo palacios, catedrales o fortalezas que pudieran ser vistas como las nuevas maravillas de su tiempo. El afán por emular a los antiguos era tan fuerte que incluso se creó la idea de que cada época debía tener sus propias maravillas. Así, surgieron listas medievales y modernas de maravillas naturales, arquitectónicas o artísticas. Lo más sorprendente es que la ausencia de 6 de las 7 maravillas reales no disminuyó su impacto. Al contrario, su pérdida las convirtió en un lienzo abierto para la imaginación. Cada artista, cada escritor, podía reconstruirlas a su manera. Y esa libertad creativa permitió que siguieran vivas, adaptándose a cada época. Lo que la piedra y el bronce no pudieron resistir, la memoria y la fantasía lo preservaron. Querido oyente, ¿te das cuenta de que estas maravillas no solo pertenecen al pasado, sino que siguen influyendo en el presente? Déjanos tu comentario y cuéntanos desde dónde nos escuchas, porque juntos mantenemos viva la herencia de las maravillas que nunca dejaron de inspirar. En los siglos XIX y XX, el mundo redescubrió con nuevos ojos las antiguas maravillas. La arqueología, la fotografía y la creciente curiosidad por los orígenes de la civilización transformaron lo que antes eran relatos míticos en búsquedas concretas. Viajeros, artistas y exploradores modernos recorrieron desiertos, puertos y ruinas con la esperanza de encontrar rastros de aquello que había maravillado a los antiguos. La nostalgia se mezcló con la ciencia, y el resultado fue un renacer de la fascinación por las 7 maravillas. Las pirámides de Egipto fueron el primer destino inevitable. Con la expansión del turismo en el siglo XIX, caravanas de viajeros europeos llegaron al desierto para verlas con sus propios ojos. Artistas románticos pintaban escenas donde las pirámides se alzaban entre dunas doradas, mientras camellos y beduinos adornaban el paisaje exótico. La fotografía, que nacía en esa época, capturó su silueta y la llevó a periódicos y revistas de todo el mundo. Desde entonces, las pirámides se convirtieron no solo en ruinas antiguas, sino en símbolos modernos de Egipto y de la eternidad. Los supuestos jardines colgantes de Babilonia fueron otro punto de obsesión. Arqueólogos alemanes y británicos excavaron en las ruinas de Babilonia en busca de pruebas de su existencia. Descubrieron palacios, murallas y templos, pero nunca encontraron rastros claros de terrazas ajardinadas. Esto no apagó la fascinación, al contrario, el misterio de su ausencia convirtió a los jardines en un enigma aún más atractivo. Escritores y pintores del siglo XIX los imaginaron como auténticos paraísos suspendidos en el aire, inspirando no solo la arqueología, sino también la literatura fantástica. En Olimpia,
Las excavaciones alemanas del siglo XIX sacaron a la luz los restos del templo de Zeus. Entre columnas derrumbadas y fragmentos de esculturas, los arqueólogos reconstruyeron mentalmente el espacio donde había estado la estatua colosal. Aunque el Zeus de Fidias ya no existía, los moldes de marfil y los detalles de las excavaciones permitieron a los artistas recrear su imagen en grabados y pinturas. Una estatua perdida volvía a la vida a través de la ciencia y el arte. Éfeso también vivió un renacer gracias a las excavaciones arqueológicas. Bajo siglos de tierra y escombros, los arqueólogos descubrieron restos del templo de Artemisa, aunque solo fragmentos. Sin embargo, esos restos confirmaron la magnificencia de la estructura descrita por los antiguos. El hallazgo revitalizó la memoria de Artemisa y convirtió a Éfeso en un punto de interés cultural y turístico, un lugar donde la imaginación podía completar lo que la piedra ya no ofrecía. El mausoleo de Halicarnaso atrajo la atención de exploradores europeos en el siglo XIX. Los restos dispersos de esculturas y relieves fueron trasladados al Museo Británico, donde aún hoy pueden contemplarse. Allí, en vitrinas y salas majestuosas, el mausoleo revive en fragmentos. Aunque ya no está en pie, sus piezas cuentan historias de héroes, batallas y dioses, y muestran el talento de los escultores griegos que lo levantaron. El hecho de que esas piezas estén en museos europeos también generó debates sobre el colonialismo y el destino del patrimonio cultural. El coloso de Rodas nunca fue hallado, pero su recuerdo se mantuvo vivo. En el siglo XIX, ilustradores lo representaban en revistas con el aspecto legendario de piernas abiertas sobre el puerto, aunque hoy sabemos que eso era imposible. Aún así, la imagen persistió, influyendo incluso en esculturas modernas, como la Estatua de la Libertad en Nueva York, que algunos consideran una heredera espiritual del coloso. La idea de una figura colosal recibiendo a los viajeros con una antorcha encendida resuena con la misma fuerza que la del gigante de bronce que custodiaba Rodas. El faro de Alejandría también atrajo la atención de exploradores y arqueólogos modernos. Aunque ya no se alzaba en la costa, los buceadores del siglo XX descubrieron en el lecho marino de Alejandría enormes bloques de piedra y esculturas sumergidas, que se cree pertenecieron al faro. Estos hallazgos permitieron reconstrucciones modernas que nos muestran cómo debió lucir, una torre majestuosa con 3 niveles que ascendía hacia el cielo, coronada por una llama eterna. Más allá de la arqueología, la literatura y el arte modernos también jugaron un papel esencial en mantener vivo el mito. Escritores como H. P. Lovecraft o Italo Calvino evocaron ciudades y monumentos imposibles que parecían ecos de las maravillas antiguas. El cine del siglo XX llevó a las pantallas reconstrucciones de pirámides, templos y estatuas, mientras que novelas históricas situaban a sus personajes en esos escenarios legendarios. Cada nuevo medio encontraba en las maravillas una fuente inagotable de inspiración. En el presente, la fascinación continúa. Las maravillas antiguas han inspirado videojuegos, series y documentales. Los turistas recorren Egipto, Turquía, Grecia e Irak buscando sentir algo de la grandeza perdida. Incluso la UNESCO, al crear su lista de Patrimonio de la Humanidad, evocó indirectamente la tradición de las 7 maravillas, subrayando la importancia de conservar aquello que nos recuerda quiénes somos. Querido oyente, ¿te das cuenta de cómo estas maravillas siguen renaciendo en cada época, adaptándose a nuevas formas de expresión? Déjanos tu comentario y cuéntanos desde dónde nos escuchas, porque tu voz también ayuda a mantener vivo este viaje que une la arqueología, la memoria y el mito. La fascinación por las 7 maravillas del mundo antiguo no terminó con la desaparición de la mayoría de ellas. Al contrario, su recuerdo generó un impulso casi universal, la necesidad de imaginar nuevas listas de maravillas, de encontrar en cada época obras que estuvieran a la altura de aquellas que los antiguos habían admirado. Como si el ser humano no pudiera resignarse a que la historia hubiera cerrado ese capítulo, siempre buscó nuevas formas de prolongar el mito. En la Edad Media, surgieron versiones alternativas de las maravillas, adaptadas a la mentalidad cristiana y europea de la época. Algunas listas incluían monumentos religiosos, como la Basílica de San Pedro en Roma, la Catedral de Santa Sofía en Constantinopla o el Santo Sepulcro en Jerusalén. Otras se centraban en castillos, murallas y fortificaciones que impresionaban a los viajeros medievales. Estas reinterpretaciones mostraban que la idea de maravilla era flexible, un concepto que podía trasladarse de los templos paganos a las iglesias y catedrales del cristianismo. Durante el Renacimiento y la Edad Moderna, con el redescubrimiento de los textos clásicos, el mito de las 7 maravillas recobró fuerza. Los humanistas, ansiosos por reconectar con la grandeza del pasado,
reavivaron las listas originales y comenzaron a compararlas con las obras de su tiempo. Surgió entonces la pregunta: ¿cuáles eran las maravillas modernas? Para algunos, las catedrales góticas de Europa merecían ese título. Para otros, los grandes palacios renacentistas o las fortalezas que resistían los asedios. En los siglos XVII y XVIII, con el auge de los viajes y la exploración, los europeos comenzaron a incluir en las listas de maravillas construcciones de otras culturas. La Gran Muralla China, el Taj Mahal en la India y los templos de Camboya empezaron a ser vistos como equivalentes a las maravillas antiguas. Los viajeros que regresaban de Oriente describían estas obras con el mismo asombro con que los griegos habían hablado del coloso o del mausoleo. Así, la noción de maravilla se globalizó. El siglo XIX trajo un nuevo fervor por enumerar y catalogar. Revistas, periódicos y enciclopedias publicaban listas de maravillas naturales y arquitectónicas, adaptadas al gusto de cada época. Cataratas, montañas, volcanes y cañones se sumaban a palacios y monumentos en un intento de abarcar toda la grandeza del mundo. Era como si la humanidad, fascinada por la industrialización y los avances científicos, buscara también mantener viva la dimensión del asombro. La culminación de este impulso llegó en el siglo XXI, cuando una fundación internacional organizó una votación global para elegir las nuevas 7 maravillas del mundo. Millones de personas participaron, y el resultado fue una lista que incluía la Gran Muralla China, Petra en Jordania, el Cristo Redentor en Brasil, Machu Picchu en Perú, Chichén Itzá en México, el Coliseo de Roma y el Taj Mahal en la India. Aunque algunos criticaron la selección, lo cierto es que esta iniciativa demostró que el espíritu de las maravillas sigue vivo, y que el mundo moderno siente la misma necesidad de celebrar lo extraordinario. Lo más interesante es que las maravillas, tanto antiguas como modernas, cumplen un papel simbólico. Son puntos de encuentro de la humanidad, recordatorios de que, más allá de las diferencias culturales, existe un deseo común de crear lo grandioso y de preservarlo en la memoria colectiva. Las antiguas maravillas hablaban del poder de reyes y dioses, las nuevas maravillas hablan del orgullo de naciones enteras y de la unión global a través de un legado compartido. Pero, más allá de listas y votaciones, la pregunta que siempre resuena es: ¿qué convierte a algo en una maravilla? ¿Es su tamaño, su belleza, su utilidad o el impacto emocional que causa? Tal vez la respuesta sea una combinación de todo esto, un punto en el que lo humano y lo divino parecen encontrarse. Esa intersección, ese cruce entre lo posible y lo imposible, es lo que convierte a una obra en una maravilla. Querido oyente, ¿cuáles son para ti las maravillas de nuestra época? ¿Crees que alguna construcción moderna, como un rascacielos o un puente colosal, merece un lugar junto a las pirámides y al Faro de Alejandría? Déjanos tu comentario y cuéntanos desde dónde nos escuchas, porque tu mirada también forma parte de este diálogo eterno sobre lo que significa asombrarse. Al llegar al final de este recorrido por las 7 maravillas del mundo antiguo, nos damos cuenta de que lo que realmente hemos explorado no son solo piedras, templos o estatuas, sino los sueños y las aspiraciones de la humanidad. Cada maravilla fue un intento de alcanzar lo imposible, de dejar una huella que trascendiera la fragilidad de la vida. Y aunque casi todas desaparecieron, lo que permanece es aún más poderoso, la certeza de que el ser humano siempre buscará elevarse por encima de sus límites. Las pirámides nos hablan de la obsesión con la eternidad, de la creencia en una vida más allá de la muerte y de la capacidad de organizar a miles de personas en una empresa común. Los jardines colgantes, reales o imaginarios, nos recuerdan que incluso en el desierto puede florecer la belleza, y que el mito puede ser tan fuerte como la realidad. La estatua de Zeus nos muestra el poder del arte para hacer tangible lo divino, mientras que el templo de Artemisa revela cómo la fe y la comunidad pueden crear un espacio de encuentro sagrado y festivo. El mausoleo de Halicarnaso nos enseña que la memoria de los gobernantes busca perpetuarse en la piedra, pero también que los monumentos son vulnerables a la naturaleza. El Coloso de Rodas simboliza la victoria y la confianza en la fuerza, aunque también nos recuerda lo frágil que puede ser incluso la obra más grandiosa. El Faro de Alejandría, con su luz que guiaba a los navegantes, es un testimonio de cómo la arquitectura puede salvar vidas y convertirse en símbolo de esperanza. Cada una de estas maravillas fue destruida por guerras, terremotos, incendios o el paso de los siglos. Sin embargo, su desaparición no significó el olvido. Al contrario, la ausencia hizo crecer su leyenda. Hoy siguen vivas porque las recordamos, porque fueron narradas, dibujadas, imaginadas una y otra vez. La verdadera maravilla no está solo en las piedras,
sino en la capacidad de la memoria colectiva de mantener encendida la chispa del asombro. Mirar hacia atrás nos invita también a reflexionar sobre nuestro presente. ¿Qué construcciones actuales resistirán el paso de los milenios? ¿Qué obras de nuestro tiempo serán recordadas como maravillas por las generaciones futuras? Tal vez no sean rascacielos ni estadios, sino logros menos tangibles, avances tecnológicos, descubrimientos científicos o movimientos culturales que también son capaces de transformar la historia. Las 7 maravillas del mundo antiguo no son solo un inventario de monumentos perdidos. Son un espejo de la condición humana. Nos muestran que la ambición y la creatividad pueden mover montañas, pero también que todo lo que levantamos está sujeto a la fragilidad del tiempo. Nos recuerdan que lo grandioso no es eterno, y que, precisamente por eso, merece ser admirado y recordado. Querido oyente, gracias por acompañarnos en este viaje. Si estás disfrutando de nuestro canal Mitología y Enigmas, déjanos un comentario contándonos desde dónde nos escuchas y no olvides suscribirte. Tu apoyo es lo que nos permite seguir compartiendo estas historias y mantener viva la memoria de las maravillas del mundo antiguo y de todos los enigmas que aún nos esperan.